Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros colegas médicos y a nuestros socios distribuidores. Les saluda el doctor José Medina Flores, director general del Corporativo Médico Criovida, Centro Biotecnológico. Y para mí es un honor saludarles esta noche y sobre todo porque es la presentación de un producto que, como ustedes bien lo saben, hemos venido ya trabajando previamente con este proyecto y el día de hoy pues es la culminación del mismo, ¿no? Ustedes bien saben que tenemos a Clarisa, nuestra maestra en ciencias en Miami, desarrollando proyectos de investigación en el tema, que es el producto exosomas. Ella aún sigue ya haciendo investigación al respecto, pero nosotros ya en México, en Guadalajara, como bien lo saben, nuestro laboratorio, uno de los más grandes de Latinoamérica, pues ya estamos produciendo los mismos bajo la supervisión del comité científico, el doctor Arnold Kaplan, el doctor Diego Correa en Miami y Clarisa como investigadora. Y el día de hoy, pues vamos a hacer el lanzamiento oficial de este producto, que es Exosomas, y la mecánica va a estar desarrollada de la siguiente manera. Como primera instancia, nuestro subdirector médico, perdón, el doctor José Fara, él va a estar hablando generalidades, sobre todo de exosomas, y va a hablar de los protocolos que ya existen actualmente publicados sobre el uso de exosomas en ciertas patologías. Y posteriormente continuará nuestra maestra en ciencias, con doctorado en ciencias, la bióloga Lilia Carolina León, y finalmente el doctor David Rivas, él nos hablará de un protocolo que hemos desarrollado en conjunto con la Universidad de Guadalajara, hablará sobre exosomas y la enfermedad de COVID-19, el uso de exosomas en esta patología. Entonces, como ven, el programa va a estar pues muy completo. Hablaremos prácticamente todo lo que actualmente existe sobre exosomas en el mundo, que como bien saben es un producto que viene posterior a las células troncales mesenquimales, que lo vamos a ver adelante, no es algo que venga a suplir, ni siquiera que tenga efectos superiores a las células troncales mesenquimales, pero sí es un producto muy interesante que viene a coadyuvar en las patologías que ya venimos tratando nosotros. Inclusive en algunas de ellas hemos ya desarrollado investigación con el uso de exosomas y los resultados que inclusive Carolina, la bióloga, presentó en Grecia como tesis de resultados que ella obtuvo con el uso de exosomas en patologías isquémicas cerebrales sobre todo. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes al subdirector médico, al doctor José Fara. Doctor José Fara, egresado como médico general de la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida, Estados Unidos. Cuenta con un diplomado en vigilancia epidemiológica realizado en la Universidad de Guadalajara. Además de tener un certificado en ACLS por el Hadassah Medical Center, posee un posgrado en cuidados intensivos y anestesiología por el Shamir Medical Center realizados en Israel. Certificado en últimos tratamientos para la diabetes, impartido en el David Geffen School of Medicine at UCLA en Los Ángeles, California, y asimismo tiene un certificado en medicina estética por parte del IAPAM en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos. Actualmente es subdirector médico del Corporativo Médico Criovida. Buenas noches, mi nombre es el doctor José Fara, soy el subdirector médico de Criovida, laboratorio de células mesenquimales más grande de Latinoamérica. El día de hoy, como lo mencionó el doctor Medina, nuestro presidente, tengo el honor de estar ante ustedes para presentar lo último en la línea de nuestros productos de terapia celular, Exosome Regenovit. Para tales efectos preparé una presentación y espero que su contenido les ayude de alguna forma para conocer el alcance terapéutico de esta nueva y revolucionaria terapia celular. Introducción. Los exosomas se descubrieron hace más de 5 décadas. Sin embargo, el interés en la comunidad científica
no despertó hasta hace poco tiempo. En concreto, en los últimos 10 años, el número de publicaciones anuales sobre exosomas se ha multiplicado exponencialmente. Breve historia. La presencia de exosomas en el espacio extracelular se identificó a finales de la década de 1980. Primero, se pensó que eran desechos celulares resultantes del catabolismo o subproductos de alguna homeostasis celular y que no tenían impacto alguno con las células vecinas. Recientemente se descubrió que estas vesículas extracelulares son vehículos funcionales y representan un nuevo modo de comunicación intercelular. ¿Qué son los exosomas? Los exosomas son vesículas de la membrana de tamaño nanométrico liberadas por fusión de un organelo de la vía endocítica con la membrana plasmática. En los últimos años, los exosomas pasaron de ser considerados eliminadores de desechos celulares a mediadores de un nuevo y sofisticado mecanismo de comunicación célula a célula. Cabe mencionar que el interés exponencial en los exosomas en los últimos años se debe a sus importantes funciones en la salud y a su aplicación clínica en la terapia y el diagnóstico. Los exosomas no solamente juegan un papel preponderante en la comunicación y rejuvenecimiento de todas las células de nuestro cuerpo. Aunque no son una célula per se, los exosomas han demostrado ser importantes en la manutención de la homeostasis celular. Los exosomas contienen diferentes elementos moleculares de las células donde se originaron, tales como proteínas y ARN principalmente. La composición de las proteínas exosómicas varía dependiendo de la célula y el tejido del que proceden. La mayoría de los exosomas contiene un juego común de moléculas proteicas conservado a través de la evolución. Su compleja arquitectura. Los exosomas se han considerado como una versión mini de la célula parental, por su compleja arquitectura en términos de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, que dependen en gran medida del status quo del tipo de origen celular. Una enorme variedad de elementos constitutivos ha sido identificada en los exosomas, incluyendo aproximadamente cerca de 5.000 proteínas, 200 lípidos y cerca de 3.000 mRNAs, lo que demuestra su complejidad y su potencial diversidad funcional. La bioactividad de los exosomas no solo está presente en sus proteínas y ácidos nucleicos, también en sus componentes lipídicos. El intercambio de lípidos intercelulares mediado por exosomas debe tenerse en cuenta en la patogénesis de la enfermedad de almacenamiento relacionada con el colesterol, como la aterosclerosis, arteriosclerosis y síndrome metabólico. ¿Cómo se forman los exosomas? La invaginación de la membrana endosomal causa la formación de vesículas intraluminales. Durante ese proceso, se incorporan ciertas proteínas a la membrana invaginada, mientras componentes citosólicos se engullen dentro de las vesículas intraluminales. Los exosomas son liberados al espacio extracelular al momento de la fusión con la membrana plasmática. El proceso que conlleva la secreción de exosomas puede ser dividido en 3 pasos. Número 1. Biogénesis de exosomas. 2. Transporte de cuerpos multivesiculares a la membrana plasmática. Y 3. Función de los cuerpos multivesiculares con la membrana plasmática. Como ya lo mencionamos, los exosomas son liberados después de la fusión de cuerpos multivesiculares con la membrana plasmática. Los exosomas poseen una compleja composición de proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros metabolitos. Funciones biológicas. Transportan cargas de proteínas, lípidos y materiales genéticos a células vecinas o distantes, reprogramándolas en el proceso. La formación regulada de exosomas, las características específicas de su carga y la especificidad con la que seleccionan células les confiere un enorme potencial biológico como biomarcadores diagnósticos no invasivos,
así como nanotransportadores terapéuticos. Los exosomas y su carga biológicamente activa pueden ofrecer pronósticos de enfermedades como inflamación crónica, enfermedades renal y cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades lípido-metabólicas y tumores. Comunicación intercelular mediada por exosomas. Tradicionalmente, las células se comunican con células vecinas a través del contacto directo de célula a célula, incluidas las uniones gap, las interacciones proteína-proteína de la superficie celular, mientras se comunican con las células distantes a través de factores solubles secretados como hormonas y citocinas, también a través de señales eléctricas y químicas. Recientemente, se descubrió que estas vesículas extracelulares son vehículos funcionales que transportan una carga compleja de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, capaces de entregar estas cargas a las células diana que encuentran. Además, durante el proceso pueden reprogramar las células receptoras proximales y distales. Por lo tanto, los exosomas representan un nuevo modo de comunicación intercelular que puede desempeñar un papel importantísimo en muchísimos procesos celulares, como la respuesta inmune, la transducción de señales y la presentación de antígenos, entre otros. Los exosomas, con su cargamento de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, actúan como un mecanismo de comunicación a través de ligandos directos, la transferencia de receptores activados y la reprogramación epigenética. En el sistema inmune, los exosomas tienen una importante función en la inmunorregulación, incluyendo la presentación de antígenos, activación inmune, inmunosupresión y tolerancia inmune a través de comunicación intercelular mediada por ellos. Vehículos para entrega de sustancias. Los exosomas pueden mediar transferencia horizontal del material genético vía interacción de proteínas de adhesión a la superficie, causando actividades biológicas modificadas en las células receptoras. También atraviesan la barrera hematoencefálica, permitiendo la entrega al sistema nervioso central con más eficiencia y precisión. Podrían ser un portador natural de medicamentos específicos. Pueden proteger las sustancias que transportan y pueden dirigirse a células o tejidos específicos. Todo esto los convierte en un excelente sistema de entrega. Exosomas para diagnóstico. Dado que prácticamente todas las células eucariotas pueden liberar exosomas y están presentes en casi todos los fluidos corporales, pueden reflejar su origen, así como su estado fisiológico como huella o firma, y se considera que sus cargas pueden diferir mucho entre sí, dependiendo de la función de las células y su status quo, por ejemplo, transformando, diferenciando, estimulando, etc. Por lo tanto, los exosomas y su carga biológicamente activa puede ofrecer información pronóstica y fungir como biomarcadores en una variedad de enfermedades como inflamación crónica, enfermedades cardiovasculares y renales, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades metabólicas lipídicas, diabetes y tumores. También se utiliza como diagnóstico del cáncer, biopsia líquida para diagnóstico de cáncer. El ADN y el ARN exosómico se pueden considerar como material de secuencia confiable para realizar esta biopsia. ¿Qué es la terapia con exosomas? Hemos hablado de las funciones biológicas de los exosomas in vivo. Ahora hablaremos de la terapia con exosomas. La terapia con exosomas es una de las áreas más populares del tratamiento en medicina regenerativa. La terapia con exosomas es un procedimiento mínimamente invasivo que se usa comúnmente en lesiones para prevenir el envejecimiento y otras enfermedades degenerativas.
El tratamiento con exosomas contiene factores de crecimiento, ARN mensajero, microARN, citocinas y otras moléculas biológicamente activas, y se recomienda su uso junto con células troncales mesenquimales para acelerar el beneficio de curación. Su dosificación varía dependiendo de las necesidades de cada persona y no existe un protocolo establecido. Terapia de antienvejecimiento con exosomas. El envejecimiento es un proceso degenerativo, progresivo e íntimamente relacionado a la inflamación. Estos procesos están implicados en condiciones y enfermedades crónico-degenerativas que aceleran y causan el envejecimiento, incluyendo la osteoporosis, la enfermedad de Alzheimer, resistencia a la insulina, diabetes, sarcopenia y la fragilidad en el anciano. Los exosomas, provenientes de las células troncales mesenquimales, revierten la inflamación y potencian la bioactividad celular. Nuevo horizonte en la medicina estética. Aceleran la reparación de los tejidos. Poderoso efecto antifibrótico. Aumentan la producción de colágeno. Reparan folículos pilosos dañados. Elimina las cicatrices causadas por acné. Regenera las células epiteliales. Disminuye las líneas de expresión y los signos de envejecimiento. Los exosomas se pueden aplicar tópicamente o con técnicas de mesoterapia a la piel, cuero cabelludo, lesión en tejidos blandos o articulaciones. También por vía endovenosa para efectos de rejuvenecimiento y para sanar heridas. Sinergia con células troncales mesenquimales. La terapia con exosomas no viene a sustituir la terapia con células troncales mesenquimales. Por lo contrario, viene a potenciar sus efectos. Las células troncales mesenquimales son células con propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y regeneradoras. En años recientes, hemos descubierto que el potencial regenerativo de las células troncales mesenquimales es mediado principalmente vía secreción parácrina de factores tróficos, especialmente de estas microvesículas extracelulares que llamamos exosomas, y son responsables de los principales efectos de regeneración en las zonas de lesión. Hemos preparado una animación para que puedan ver de forma gráfica el concepto de los exosomas. También los endosomas. Es difícil imaginar lo grandioso de esta nueva y maravillosa nanoterapia. Estamos hablando de microvesículas que miden 40 nanómetros. Para que se den una idea, un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Y en relación a la célula, un exosoma es 1000 veces más pequeño aproximadamente que su célula huésped. Bien. Los exosomas son liberados por varios órganos del cuerpo. Estas penetran las células vecinas proximales o distales y liberan su carga de ARN mensajero, microARN y proteínas en el interior de las células, citoplasma, después de haber atravesado la capa fosfolípida para promover el proceso de regeneración e instruir a la célula que repita el proceso. Para ello, los endosomas se fusionan con la superficie celular, liberando los exosomas fuera de la célula y repitiendo el proceso. Estas pequeñas esferas son responsables de comunicación celular y de respuesta antiinflamatoria gracias a las proteínas de superficie que modulan esta reacción y llevan en su interior ARN exomal con información genética que utilizan para reprogramar a la célula huésped, activando y desactivando genes sin alterar la secuencia del ADN. Como pueden ver,
proceso sistémico se propaga a través de la circulación sanguínea y llega a todos los aparatos y sistemas para reproducir el proceso y llevar a cabo la regeneración, rejuvenecimiento y curación de todos los tejidos. Presentamos Exosome Regenovit. Biotecnología de Mesenchymal Stem Cell Exosome. El dogma actual dictamina que los exosomas deben ser procesados y seleccionados con estricto rigor científico. Selección de exosomas. Aislamos y caracterizamos los exosomas de un cultivo de células troncales humanas utilizando métodos de ultracentrifugación, combinado con centrifugación en gradiente de densidad de sacarosa que hace flotar a los exosomas de relativa baja densidad y se separen de otras microvesículas. Células y otras partículas grandes se remueven al incrementar secuencialmente las fuerzas centrífugas. Estos procedimientos pueden durar más de 30 horas y requieren de equipo y entrenamiento sofisticado. El método para obtener exosomas altamente enriquecidos y ultrapurificados es muy sofisticado. En Criovida, laboratorio más grande de células mesenquimales humanas, contamos con la tecnología para hacerlo. Indicaciones terapéuticas: Mesenchymal Stem Cells, Exosome intravenoso. Coadyuvante en el tratamiento de la disfunción endotelial asociada a diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular isquémica y complicaciones derivadas del fenómeno isquemia-reperfusión. Aplicaciones estéticas, antienvejecimiento y regeneración celular de la piel. Su posología, de 5 a 20 billones cada 14 días, por lo menos durante 4 ciclos. Presentación, 5 y 20 billones de Mesenchymal Stem Cells Exosome IV. Indicaciones terapéuticas: Mesenchymal Stem Cells Exo intranasal. Coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades neurológicas de etiología isquémica, pulmonares y del endotelio vascular. Su posología, de 5 a 15 billones por vía de administración intranasal. La dosis inicial y de mantenimiento será determinada por el discernimiento del médico. Presentación: 15 billones de MSC Exo intranasal. Presentaciones: MSC Exo intravenoso, 5 y 25 billones. MSC Exo intranasal, 15 billones. Buenas noches. Quiero aprovechar este espacio para presentar a mi colega, la doctora Lilia Carolina León, doctora en ciencias. Ella hizo su tesis en un tema interesantísimo acerca de los exosomas. ¿Quién mejor que ella para que les platique un poquito en lo que consiste? También vamos a hablar un poquito de las fichas técnicas que tenemos de Exosome Regenovit. Sus aplicaciones terapéuticas, ya hablamos de ellas, su posología, su vía de administración, etcétera, etcétera. Buenas noches, Lilia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Lilia León. Soy maestra en Ciencias de Genética y Biología Molecular y soy egresada del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Guadalajara. Ahorita les estamos presentando, están en pantalla las fichas técnicas de los productos de exosomas que nosotros tenemos.
Estas fichas técnicas ya se las están haciendo llegar, ya deben de estar con ustedes también. Son exactamente toda la información que el doctor Fara ya les mencionó. La posología, la manera en la que se utilizan, cuál es la presentación de cada una y para qué se utilizan. Una de las características y de lo que nos hace resaltar como empresa es la obtención de exosomas a través de ultrapurificación. Estas son las que se utilizan de manera intranasal y las que son específicamente para el sistema nervioso central. Porque, bueno, una de las maneras de las que se puede llegar de manera directa y que es más fácil que atraviese la barrera hematoencefálica los exosomas es a través de esta vía. Entonces, son los ultrapurificados. Correcto. Pues muchas gracias por su atención. Tenemos a su disposición todas las referencias de la evidencia médica de nuestra información. Estamos a sus órdenes. Al final de la presentación de la doctora Lilia, está con nosotros un catedrático de la Universidad de Guadalajara. Me voy a reservar la sorpresa para unos minutos después. Y quien les hablará ahorita de las novedades en lo que se refiere a las terapias con exosomas. Muchas gracias. Buenas noches. En unos momentos vamos a estar el panel completo de médicos respondiendo a sus preguntas, que por favor necesitamos que nos las hagan llegar de forma vía escrita. Maestra en Ciencias, Lilia Carolina León Moreno. Egresada como químico farmacobiólogo de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Genética y Biología Molecular por parte del CIMBESTAF en Ciudad de México. Estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Neurociencias Regenerativas. Jefa de Laboratorio de Implantes e Investigación, con experiencia en cultivo celular, técnicas de genética y moleculares e investigación de 5 años. Participante en congresos nacionales e internacionales y autora de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Muy buenas noches. Bueno, estamos aquí en el corporativo de Criovida. Soy la maestra en Ciencias Lilia Carolina León Moreno, egresada del doctorado de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Guadalajara. Y ahora les voy a presentar acerca de las generalidades de las vesículas extracelulares y de los exosomas de las células mesenquimales. Además, también les voy a presentar un poco acerca de algunos de los resultados que nosotros obtuvimos en la Universidad de Guadalajara utilizando los exosomas derivados de las células troncales que se cultivan dentro del laboratorio de Criovida. Bueno, como ya nos explicó ampliamente el doctor Fara, las vesículas extracelulares fueron descubiertas en 1993 a través de microscopía electrónica y se les consideró principalmente como basura celular, es decir, como que no tenían ninguna función. Estas vesículas tienen una estructura esférica de origen endocítico con contenido citosólico y están rodeadas de una membrana lipídica. Se encuentran principalmente en todos los fluidos corporales debido a que todas las células las producen, no nada más las células madre o troncales. Se pueden encontrar dentro del líquido cefalorraquídeo, en saliva, en fluidos gastrointestinales, sangre, incluso en orina. Todas estas vesículas se han utilizado en diferentes aplicaciones, entre ellas el diagnóstico, como ya lo explicó también el doctor Fara. También se utilizan para la detección de enfermedades y, como les decía, el diagnóstico oncológico o de tumores, debido a que también las células tumorales las pueden producir. Dentro de las vesículas extracelulares se encuentra tanto material genético como lípidos, proteínas, citocinas, factores de crecimiento, etc. Esto depende de qué tipo de célula la está produciendo y también del momento en el que se encuentre la célula, de manera fisiológica. Es decir, una célula
cultivada en diferentes situaciones, va a producir vesículas de diferentes maneras. Es por esto que se debe de cuidar mucho la manera en la que una célula es cultivada. Dentro del organismo, también una célula enferma no va a producir las mismas vesículas que una célula sana. Es por eso que se han utilizado como diagnóstico para diferentes enfermedades. El origen de las vesículas extracelulares pueden ser de dos tipos. Uno son los exosomas y los otros son las microvesículas, que se distinguen tanto por su tamaño como su origen. Las microvesículas se originan a través de la fusión de la membrana citoplasmática, mientras que los exosomas son a través del tráfico vesicular interno. Y una vez que son liberadas, ambas vesículas tienen una forma redonda y están rodeadas por una membrana. Sin embargo, cada una tiene proteínas diferentes por su origen. Las microvesículas tienen un tamaño entre 100 a 1000 nanómetros, mientras que los exosomas lo tienen de 40 a 150 nanómetros. Esto puede variar en la literatura, depende del autor que maneje esta información, sin embargo, es un aproximado. El mecanismo de acción propuesto para estas vesículas principalmente son 4. El primero es que la célula receptora va a producir fagocitosis y entonces dentro de la célula receptora se van a liberar todo el contenido de las microvesículas y van a producir su efecto. El segundo es que se fusionan con la membrana citoplasmática de la célula receptora y con esto se produce su efecto. Pueden fusionarse y entrar a la célula receptora de manera completa o a través de la liberación de las proteínas dentro de la célula receptora. El tercero es a través de la señalización molecular que se produce por la unión de una proteína de membrana dentro del exosoma con un receptor de membrana en la célula receptora, mientras que el cuarto es los receptores de membrana del exosoma se unen a una molécula de señalización dentro de la célula receptora. Además, una característica importante que resalta de las células, de los exosomas derivados de células troncales mesenquimales, es que también tienen la capacidad de ir a los lugares dañados y de producir una regeneración o una reparación. En la imagen nosotros podemos ver una imagen precisamente de un ratón que tiene un problema de riñón, mientras que en un ratón sano no hay una acumulación como tal de los exosomas. Esto significa que los exosomas van directamente a la zona dañada para producir la regeneración. Es por ello que nos interesó utilizar estos exosomas para una tesis doctoral que se titula Efecto de la administración de las vesículas extracelulares derivadas de células mesenquimales en la neuroprotección del hipocampo y la cinemática de locomoción en un modelo murino de lesión. Este es el tema de mi tesis específicamente. No les voy a mostrar todos los resultados, primero que nada porque son resultados que todavía no han salido publicados y que próximamente se van a publicar. Y segundo, porque realmente lo que a nosotros nos interesa en este momento es el efecto de las vesículas en el tejido del ratón. Bueno, primero que nada, lo que nosotros hicimos fue hacer la caracterización de las vesículas extracelulares que obtuvimos. Lo hicimos a través de la caracterización de las proteínas utilizando el MacPic Millipore que se encuentra en el INICIA. Ese es un laboratorio que se dedica principalmente a estudiar las células troncales en cáncer. También se realizó la caracterización del tamaño de estas vesículas a través de un equipo que se encuentra en CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas, y se utilizó para determinar cuál es el tamaño de esas vesículas que nosotros tenemos. La Sociedad Internacional la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares nos dice que debe de estar entre 100 y 1000 nanómetros para poderla considerar vesículas o exosomas. Entonces, si nosotros vemos la gráfica en la que se empalman las 3 mediciones que se hicieron de 3 muestras independientes, podemos ver que precisamente se encuentran en esos tamaños. Todos los autores
que son líderes en este campo determinan que ese es el tamaño y por lo tanto nosotros podemos decir que tenemos exosomas. Por otra parte, también se mandó a realizar a las muestras la microscopía electrónica de transmisión. Esto se realizó en el LANCE, en el CIMBESTAB en México, y podemos observar que se ve un tamaño promedio de 100 nanómetros de diámetro de 3 muestras independientes. Nosotros podemos ver en cada una de las imágenes un exosoma, en cada una. Esto nos demuestra que realmente sí tenemos la certeza de que tenemos exosomas en la muestra. Estas imágenes son extraídas de artículos científicos en donde nosotros podemos observar tanto los exosomas como microvesículas de otro tipo de células. Por eso nosotros podemos afirmar que realmente estamos teniendo exosomas. Por otro lado, también podemos ver que la distribución del tamaño que nosotros tenemos corresponde con lo publicado en la bibliografía. Es por ello que nosotros podemos afirmar que tenemos exosomas. Dentro del contenido proteico, como resultados preliminares, nosotros estamos mostrando los resultados que se obtuvieron del MACPIX, en donde tanto la proteína IL-6 como el factor de crecimiento de granulocíticos y el factor de crecimiento endotelial vascular están altos. Esto quiere decir que la angiogénesis se está estimulando gracias a los exosomas. Nosotros utilizamos un modelo de ratón para utilizar estas vesículas extracelulares, principalmente porque en la Universidad de Guadalajara no se pueden hacer así como así estudios en pacientes. Se necesita primeramente en animales hacer las pruebas. Nosotros hicimos un modelo de lesión penetrante del hipocampo en donde utilizando un aparato estereotáxico abrimos el cráneo de los ratones y les introdujimos una jeringa en donde se les realizó la lesión al cerebro desde una medida que se llama Bregma 2.5 hasta Bregma 3.5. Esto quiere decir que estamos dañando toda una estructura que se llama hipocampo. Era nuestro principal objetivo, debido a que el hipocampo se encuentra relacionado con el movimiento y con algunas otras funciones que evaluamos en los ratones. Algo muy interesante y muy importante es que en este artículo, en este proyecto, se utilizó una vía de administración distinta a lo que normalmente se utiliza. Normalmente se hace una administración endovenosa o intraarterial para hacer una aplicación sistémica. Sin embargo, después de haber revisado la literatura, nosotros lo que nos interesaba es que los exosomas llegaran directamente al cerebro. Entonces, determinamos que la mejor manera en la que la administración llegara directamente al cerebro es a través de la administración intranasal. Es por ello que nosotros utilizamos específicamente esta. Aquí les muestro los resultados de los machos que tienen la lesión dentro del hipocampo. Podemos observar que en el hemisferio que nosotros dañamos se ve perfectamente la lesión, mientras que en la siguiente diapositiva podemos observar los machos que tienen la lesión, sin embargo, que se les aplicaron las vesículas extracelulares. Y si nosotros podemos observar, la lesión es mucho menor a los 7 días después de haberles aplicado las vesículas extracelulares y por lo tanto nosotros podemos decir que existe una mejoría. Por otro lado, también se les realizó el puntaje de severidad del daño neurológico a los ratones. ¿Esto para qué? Para saber si tienen algún problema motor, de sensibilidad, de fuerza o de equilibrio. Y nosotros determinamos que la aplicación de las vesículas extracelulares ayudó a la mejoría de estos ratones desde el 3er día. Nosotros en la gráfica podemos observar que tanto a los ratones a los que solamente se les dañó la corteza como a los ratones que tienen aplicadas las vesículas extracelulares tienen un menor puntaje de daño comparado con aquellos ratones que tienen la lesión. Dentro de las conclusiones del estudio podemos determinar que los exosomas derivados de células troncales mesenquimales endometriales, que son las mismas que se cultivan en criovida, mejoraron los resultados histológicos del modelo animal de lesión y por el otro lado también mejoraron las funciones neurológicas de este mismo modelo. Es por ello que nosotros
decidimos dentro de Criovida utilizar los exosomas ultra purificados por vía intranasal exclusivamente para lesiones cerebrales. Este desarrollo tecnológico no ha sido sacado en alguna otra empresa y es exclusiva de Criovida. Por otro lado, también los resultados indican que las proteínas que se contienen dentro de estos exosomas exclusivamente producen estos resultados, ya que permiten la neuroprotección. Obviamente, todos estos resultados son preliminares, no podemos hacer unas asunciones reales. Sin embargo, lo que sí sabemos es que debemos de seguir con la investigación y debemos de continuar con todos estos estudios y específicamente es lo que estamos haciendo. El contenido proteico de estos exosomas es único debido a que hasta el momento no existe un estudio proteico de qué es lo que contienen los exosomas derivados de endometrio. Claro que existen estudios de exosomas derivados de médula ósea o de cordón umbilical. Sin embargo, lo interesante y lo que aporta este estudio es el contenido proteico derivado de endometrio, de células troncales endometriales. Por mi parte, sería todo. Nosotros vamos a estar, obviamente, en el foro si hay alguna pregunta después de esto. Y bueno, es un placer presentarles al doctor Jorge Rivas Carrillo. Es parte de nuestro comité científico aquí en Criovida y fue también mi tutor dentro del doctorado en la universidad. Entonces, bueno, para mí es un placer presentarlo. Es la siguiente ponencia, espero que todavía estén conectados, espero que la vean porque nos tienen información bastante importante e interesante del futuro de estos exosomas. Doctor Jorge David Rivas Carrillo. Es miembro del Colegio Internacional de Cirujanos. Tiene una maestría en Biología Celular y Molecular para Ingeniería de Tejidos y un doctorado en Ciencias Médicas en Trasplantes en la Universidad de Okayama, Japón. Actualmente es profesor visitante del Instituto de Investigación Anthony Nolan en Royal Free Hospital, afiliado a la University College of London. Hola, buenas tardes. Un placer poderlos saludar a través de esta transmisión que cordialmente me invitaron. Quisiera el día de hoy compartirles algo de información de un nuevo estudio que estamos planteando hacer en colaboración con varias instituciones. Obviamente, Criovida es la institución principal, dado que este estudio no podría realizarse si no tuviéramos la materia prima, que en este caso son los agentes biológicos. Entonces, el tema es muy interesante porque es básicamente el primer tratamiento disponible en México o el primer intento de llevar a la clínica un tratamiento que pueda ayudar en esta crisis de la enfermedad de coronavirus, particularmente a los pacientes con estrés severo y que tienen insuficiencia respiratoria que pone en peligro su vida. Entonces, lo primero que quiero mencionarles es que los coronavirus en realidad no son una enfermedad nueva, es una enfermedad que se conoce desde los años 60. Sin embargo, esta cepa en particular de coronavirus sí es nueva. Esta cepa se reportó por primera vez el año pasado en Wuhan, China, y de ahí es donde viene el nombre, ¿no?, de coronavirus, y 19 porque pues fue en el 2019. Y nosotros vemos que este coronavirus forma parte de dos familias filiales que son muy parecidas, que son el coronavirus 1 y que son el MERS, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Entonces, la que sigue. El coronavirus es entonces una estructura viral que tiene 96% de similitud con el coronavirus 1, y sabemos que el coronavirus 1 producía una letalidad más alta, pero un contagio más bajo. Entonces, vemos en esta lámina algunas de las estructuras más importantes. Lo que quisiera que revisáramos aquí en este punto es las espículas. Las espículas del coronavirus
son el mecanismo de patogenicidad por el cual se une el receptor y penetra las células. Estas espículas son difíciles de replicar para producir vacunas, pero sin embargo esa es la estrategia, una de las estrategias más promisorias hasta el momento. Sin embargo, no veremos ese resultado en los siguientes 12 a 18 meses. Entonces tenemos que buscar alguna estrategia de cómo contrarrestar esta enfermedad, y una de ellas sería una opción que vamos a explorar ahorita. ¿La que sigue? Las espículas entonces se unen al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, o también se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor está principalmente ligado a los alveolos y específicamente en los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante y son los que mantienen la tensión superficial en los alveolos y de esta manera evitan el colapso ventilatorio. Sin embargo, el receptor para enzima convertidora de angiotensina también se expresa en otros tejidos como es endotelio, como es el corazón, el riñón y el cerebro. Esa es una de las razones por las cuales a nosotros nos ha interesado particularmente, porque nosotros creemos que la terapia se tendría que encaminar en dos direcciones. La terapia actual con lo que tenemos. Uno sería la terapia para reducir la replicación viral a través de antivirales o interruptores de la replicación, a través de prevenir cómo se siga replicando el virus. Y la otra es básicamente una terapia de atenuación, una terapia que permita al pulmón y al resto de los órganos seguir funcionando a pesar de que el coronavirus esté infectando las células. ¿La que sigue? Entonces, el ciclo de replicación viral es relativamente sencillo. Lo que conocemos hasta el momento aquí es que las células las atraviesa el coronavirus a través del receptor, se integra al citoplasma y ahí es donde se replica. Y una vez que se replica y se ensamblan miles o millones de copias dentro de la célula finalmente explota y libera esas millones de copias de partículas virales. Esto es un ciclo vicioso, de manera que con cada célula muerta hay millones y millones de copias más del virus circulando en el organismo y obviamente poniendo en una crisis al paciente. ¿La que sigue? Hay unas líneas ahí que aparecieron. Ahí las manifestaciones clínicas, como vemos, las manifestaciones clínicas son las más frecuentes, obviamente son las que ya el gobierno nos ha constatado muchas veces, que son la fiebre, la tos, la fatiga, la dificultad para respirar. Esas son las que más atañen. Hay otras manifestaciones que no son tan importantes, pero obviamente son importantes para el diagnóstico, como son la anosmia, como son la disgeusia. Estas son manifestaciones del sistema nervioso central, igual que las náuseas, igual que las alucinaciones. Este tipo de manifestaciones clínicas indican que la infección por el coronavirus no solamente se confiere al pulmón, sino también infecta al cerebro. Y vemos que como con el número de días y el número de horas expuestas a la incubación viral, vemos cómo empieza a haber mayor cantidad de copias y el paciente empieza a pasar de una etapa de incubación a ser una etapa sintomática, después una etapa de inflamación aguda. Y si el paciente sobrevive a la etapa de inflamación aguda, podrá entonces sobrevivir, pero en la mayoría de los casos, el paciente que llega a la etapa de inflamación aguda podría morir. Entonces, ¿la que sigue? Vemos aquí un esquema muy interesante en el cual vemos 3 etapas cruciales para hacer intervenciones. La primera, que es la etapa de crecimiento viral. En esta etapa de crecimiento viral, los medicamentos ideales o los que se tratarían de ensayar serían medicamentos como los inhibidores virales o los inhibidores de replicación. Y en la etapa inflamatoria, trataríamos de intervenir con medicamentos que disminuyan la inflamación y que controlen el estrés oxidativo y los fenómenos que ponen en riesgo la vida debido a la reacción del sistema inmunológico.
La que sigue. El tiempo de infección promedio es de 5 días, pero los síntomas pueden aparecer tan temprano como desde el tercer día y tan tardío como hasta el día 14. La que sigue. La que sigue, por favor. Y vemos entonces que los síntomas y la aparición de ellos son en directa proporción a la cantidad de copias virales. Vemos que el 80% de los pacientes se recuperan en 7 días y no requieren mayor problema. Son síntomas relativamente moderados, pero estamos hablando que ese 80% de los pacientes son personas sanas, son personas jóvenes, son personas sin obesidad, sin hipertensión, sin diabetes y sin factores de riesgo. Y luego tenemos un 13% de los pacientes que presentan disnea severa y requieren hospitalización y que pueden llegar a ser intubados o requerir soporte ventilatorio hasta por 6 a 8 días. Y tenemos finalmente un 7% de los pacientes que progresan a un estado crítico y que en ese estado crítico requieren ventilación mecánica asistida, puede ser hasta por 17 días y solamente de esos pacientes se recuperan la mitad. ¿La que sigue? Entonces, este es el resumen de eso. 80% de ellos no requerirán soporte ventilatorio, 15% sí lo requieren medidas de oxígeno suplementario, 5% tendrán falla pulmonar aguda, estado de choque y falla orgánica múltiple. Y todos estos pacientes tienen una característica en común, que los que se ponen peor, los que desarrollan la mayor cantidad de manifestaciones clínicas, son aquellos que tienen una cosa que se llama tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas no es otra cosa más que una reacción exagerada del sistema inmunológico, que normalmente no se puede controlar porque el estímulo lesivo es tan grande, entonces requerimos de un medicamento o de una intervención que pueda suprimir la respuesta inmunológica de manera inmediata. Y este es el punto de intervención en el cual nosotros pretendemos hacer. ¿La que sigue? Es básicamente mencionarles que la tasa de hospitalización de los pacientes puede variar de acuerdo a la edad y veremos que pacientes de 20 años a 29 años representan solamente el 1%, pero pacientes de 80 años pueden ser hasta el 18%. Entonces, si sumamos el cúmulo de ellos, tendríamos una tasa de hospitalización que es aproximadamente el 16%. ¿La que sigue? Y vemos también, además, que de acuerdo a este reporte, que fue el primer reporte que hubo en Wuhan, estamos hablando eso ya de hace 2 meses, con la estadística anterior, vemos que la tasa de mortalidad para el virus en pacientes jóvenes, bueno, entre 40 a 60 años es aproximadamente del 4%, pero los mayores de 60 años la tasa puede llegar a ser hasta del 13%. ¿La que sigue? Entonces, hay dos puntos en el momento de intervenir. La etapa temprana, que es el lado izquierdo. En la etapa temprana, la intervención podría ser con antisueros, con plasma de los pacientes que sobrevivieron al coronavirus y básicamente no el plasma per se, sino los anticuerpos. Sin embargo, es importante decir que la purificación de anticuerpos de los pacientes sobrevivientes al coronavirus es un reto. Es un reto porque obviamente no hay suficientes pacientes sobrevivientes al coronavirus que estén en condiciones de donar la cantidad de sangre que se requiere para el tratamiento, ni podría hacerse de manera masiva. Entonces, la segunda opción es para los pacientes que están en la etapa severa, que sería básicamente 2 tipos de terapia nada más. Uno sería terapia biológica y la otra terapia farmacológica. La terapia farmacológica, pues ya hemos venido hablando, son los antivirales, y la terapia biológica podrían ser las células mesenquimales activadas. Y voy a hablar un poquito más a cuál es la diferencia entre las células mesenquimales activadas y las células mesenquimales nativas, que son las que normalmente conocemos. ¿La que sigue? Las células mesenquimales activadas son células que se cultivan en el laboratorio como en criovida y que se exponen previamente a un ambiente inflamatorio controlado en el laboratorio, de manera que permiten tener a la célula lista para hacer su actividad. Si no fuera así, las células son capaces de producir este efecto antiinflamatorio. Sin embargo, el tiempo que tarda
en arrancar ese efecto depende de la producción de exosomas. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos pensando en este punto es utilizar células mesenquimales activadas que van a dar la curva de mantenimiento farmacológica junto con exosomas purificados que van a dar la curva de impregnación farmacológica. ¿Qué ventajas tiene utilizar esta combinación de exosomas purificados y células activadas? La etapa de impregnación farmacológica podría ser llevada a cabo por los exosomas. Esos exosomas se pueden mantener en el congelador, se pueden prácticamente tener listos para aplicarse, sacar del congelador, prepararlos en una ampolleta y inyectarlos. Y estos exosomas son capaces de penetrar al sistema nervioso central hasta en un 85%, mientras que las células mesenquimales como tal no son capaces de penetrar al sistema nervioso. Si quisieran penetrar al sistema nervioso, tendrían que colocarse en el sistema nervioso a través de un catéter. Entonces, hacer esta combinación de poner exosomas con células mesenquimales permitiría cubrir los efectos pulmonares, los efectos sistémicos y los efectos neurológicos. Y también reduciría el tiempo requerido para la impregnación farmacológica. ¿La que sigue? ¿Qué experiencia tenemos hasta el momento con esto o por qué queremos proponer este ensayo, que básicamente es un ensayo de innovación? No estamos queriendo hacer simplemente el hilo negro de las cosas. Estamos tomando algunas experiencias que hemos tenido y vamos a citar aquí 4 estudios que ya hemos estado realizando. Uno de ellos es exosomas para disminuir el acortamiento del telómero, específicamente en fenómenos de isquemia reperfusión, en trasplante de órganos. Uso de exosomas también para disminuir el estrés oxidativo durante la isquemia reperfusión en trasplante de órganos. Y por último, el estudio que les presentó la maestra Lilia, que es el estudio de los exosomas en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, basado en estos estudios, nosotros estamos proponiendo esta estrategia combinada. ¿La que sigue? Además, otros investigadores en el mundo han mostrado el uso de exosomas a través de inhalación, sobre todo nasal, para tratar infartos, como ven en la lámina, y para tratar Parkinson, tratar Alzheimer y tratar autismo. Obviamente, este no es el caso en el caso del COVID, pero lo que queríamos es que los exosomas penetren. Entonces, el efecto farmacológico podría ser alcanzado de esta manera. ¿La que sigue? Ahora, las células mesenquimales activadas. Las células mesenquimales, como ya sabemos, son células que están alrededor de los vasos sanguíneos y estas células responden a la inflamación, responden al trauma o responden a los estímulos lesivos. Pero el tiempo en que tardan en activarse es aproximadamente de 72 horas, 48, 72 horas. Entonces, cuando estamos aplicando células para un tratamiento ortopédico o para un tratamiento de una enfermedad crónico-degenerativa, eso no es un gran problema. Esperar 3 días más para que tú tengas un alivio del dolor de la rodilla o para que tengas un alivio en tus niveles de glicemia o para que tengas un alivio en dolor muscular, etcétera, eso no es gran problema. Pero en el caso de esta enfermedad que el paciente se deteriora rápidamente, esperar 3 días es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, básicamente, ese es el racional por el cual utilizar células activadas y por qué no utilizar células nativas. ¿La que sigue? Entonces, aquí vemos un pequeño análisis de cómo en un animal radiado sobre una pierna se le inyectan células mesenquimales nativas y vemos que a 1 hora de haber recibido las células mesenquimales prácticamente no hay efecto. Las células están ahí alojadas, pero no tienen ningún efecto antiinflamatorio. A los 2 días el efecto es el 10%, a los 3 días el efecto es casi el 50% y a partir del tercer día vemos que el efecto sube de manera acelerada y se sostiene hasta por 6 semanas. Este es el efecto natural que nosotros vemos en cualquier enfermedad común tratada con células mesenquimales nativas, pero con células mesenquimales activadas nosotros requerimos que el tratamiento sea inmediato. Entonces, ¿la que sigue? Vemos también otro fenómeno importante. Cuando las células son suministradas por vía intravenosa, vemos que el 90% de las células
llegan al pulmón y se alojan en el pulmón. Y digamos, de ahí quedan como atrapadas en el pulmón, porque recordemos que la circulación pulmonar es la circulación menor, es una circulación hecha de capilares pequeños. Entonces llegan las células del ventrículo derecho, son bombeadas al circuito menor pulmonar y se quedan atrapadas hasta el 90% de las células. Eso sucede en las siguientes horas después de aplicar la dosis. Y si las células no se requieren, esas células van a empezar a morir. Pero si las células se requieren, se van a empezar a redistribuir, pero esa redistribución puede tardar hasta una semana. De ahí de que se redistribuyan del pulmón a otros sitios, puede tardar hasta una semana, como lo ven en la imagen que se ve 1 semana, 3 semanas, para cada uno de esos 3 experimentos independientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en términos generales, cuando se colocan una dosis intravenosa, el efecto máximo no lo van a ver inmediatamente a las 24 horas, lo van a ver probablemente 3 o 4 días después. Ese es el efecto máximo. Pero en este caso, que las células se coloquen de manera intravenosa es conveniente porque se reconcentran el 90% en el pulmón, que es donde quisiéramos que se quedaran. Entonces, es colocarlas a través de vía intravenosa ahorita en este momento es un momento óptimo. ¿La que sigue? Vemos también, este otro experimento en el que vemos células mesenquimales activadas y comparadas con antibióticos. Obviamente esto no es COVID, esta es una enfermedad, es neumonía bacteriana, y vemos cómo en el grupo control se le suministran solamente líquido de cultivo, o sea, solución salina. En el grupo 2 es solución salina más antibióticos, en el grupo 3 son las células mesenquimales no activadas, el grupo 4 son las células mesenquimales no activadas más antibióticos, el grupo 5 son células activadas, y el último grupo son activadas más antibióticos. Y vemos que los últimos 2 grupos son los mejores. Las células mesenquimales activadas son iguales de eficientes que colocar los antibióticos. Entonces, básicamente, con lo que estamos tratando de mostrar con esto es que una vez que las células están activadas, su efecto es inmediato. Colocarlas en la circulación es equivalente a poner un shot de algún antimicrobiano, el que ustedes quieran, un beta-lactámico, una quinolona, etc. ¿La que sigue? Entonces, el propósito de este estudio sería el siguiente, sería proponer un estudio de fase 2-3, multicéntrico controlado, que evalúe la seguridad de las células, la seguridad de los exosomas y la eficacia de los mismos en la conversión de los pacientes que tienen diestrés severo, que tienen pérdida de la función pulmonar por el SARS-CoV-2. La que sigue sería, ¿por qué hacer este estudio? Nosotros pensamos que hay una obligación moral por parte de los que sabemos hacer esto, de la empresa hay un compromiso de querer ayudar a la gente, y por otra parte hay una necesidad imperiosa. Como ven, la tasa de mortalidad a principios de febrero era del 2 al 4%. Para finales de abril, en Italia la tasa de mortalidad es del 12%, y la tasa en México ya es del 9.6%, y está incrementando todos los días. En las últimas 2 semanas ha subido casi 0.5 por semana, o sea, casi un porcentaje de mortalidad más en 2 semanas. Entonces, creemos que este no sería el tratamiento para cubrir a todos los pacientes. Este no es un tratamiento para prevenir. Este no es un tratamiento para tratar aquellos casos que tienen infección temprana o que tienen infección leve. Solamente sería reservado para los casos graves y sería reservado para convertir a los pacientes que están en terapia ventilatoria avanzada y tratar de rescatarlos a que puedan ser extubados tempranamente o que puedan ser reconvertidos a una terapia intermedia. ¿La que sigue? Entonces, básicamente, ¿qué podemos lograr con esto? Los gobiernos de todo el mundo se han enfocado en tener más ventiladores, tener más médicos, pero una terapia de atenuación lo que estaría buscando es que no tengas que tener más médicos ni más ventiladores, sino que tengas que disminuir el número de pacientes que tengan la necesidad de estar conectados a un ventilador. Si tienes 10 pacientes y tienes 5 ventiladores, 5 pacientes van a quedar sin ventilador. Es inevitable. Y esos 5 pacientes probablemente van a morir. Pero si tú tienes una terapia de atenuación y puedes lograr
que esos 5 pacientes que iban a requerir un ventilador ya no necesiten el ventilador, entonces eso es una elección de salvar las vidas. Salvar la vida de esa persona que ya no tenía opción de tener un ventilador, ni de tener un médico en terapia intensiva, ni una cama. Y por otra parte, el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes en promedio que se recuperan es de 6 a 8 días, pero de los pacientes que no sabemos si se van a recuperar o no puede ser hasta 2 semanas. Básicamente estamos diciendo que si tienes 5 ventiladores y los tienes ocupados por 2 semanas, cualquier persona que llegue no va a tener acceso al ventilador. Y no es porque no quiera darse el servicio, sino es porque no hay disponibilidad de los mismos. Entonces, esta es una propuesta que estamos haciendo para tratar de ayudar a la población, para tratar de innovar en Jalisco y posiblemente en el país, y nuestra contribución para resolver este problema que hoy nos atañe, que es la pandemia del coronavirus. Gracias. ¿Listo? Ok. La pregunta fue, ¿cómo se logra que las células mesenquimales produzcan exosomas? La pregunta es muy interesante porque todas las células, no solo las mesenquimales, producen exosomas. Como mencionó la maestra Lilia, esto fue un descubrimiento que les trajo el premio Nobel de la medicina a quien descubrió el tráfico vesicular hace ya varios años, pero se le reconoció apenas hace 3 años. Y con este descubrimiento se dieron cuenta de que el tráfico vesicular es el sistema de comunicación que tienen todas las células en el organismo, pero que particularmente las células mesenquimales tienen la capacidad de producir millones de veces lo que otras células solamente producen en una cantidad muy pequeña. Y entonces, en el laboratorio hemos ensayado literalmente decenas y si no centenas de métodos para tratar de estimular la producción de exosomas, pero no exosomas de manera aleatoria, sino con protocolos definidos que puedan servir exosomas que sean regenerativos, por ejemplo, en enfermedad neurológica, o que sean aquellos que sean terapéuticos para isquemia y reperfusión, y aquellos que puedan ser terapéuticos también ahora para esta enfermedad que es el SARS-CoV-2. Entonces, en esencia, cada una de las células está programada para producir exosomas, pero la modulación en el laboratorio a través de estímulos farmacológicos o estímulos físicos o estímulos químicos es lo que hace que la célula pueda producir más de un tipo de exosomas y menos de otro tipo. Como mencionaba la maestra Lilia, eso se puede determinar por el tamaño de los exosomas, pero también por el contenido. Entonces, esos dos son los elementos más importantes para determinar la calidad del producto que se está entregando y que sería el que brinda el efecto terapéutico. Bueno, la siguiente pregunta. La pregunta es que si la presentación intranasal es por aerosol o a través de algún inhalador. La presentación que en este momento estamos pretendiendo introducir es una presentación que se puede colocar en una ampolleta, es un vial parecido a los que tradicionalmente se utilizan para las células, que se puede tomar con una jeringa y colocar en un nebulizador para poder nebulizar a nivel pulmonar, o también se puede colocar en una jeringa pequeña y tratar de hacer un pequeño microaerosol en la nariz. En los siguientes días o semanas, no sé, se estará lanzando probablemente un aplicador intranasal parecido a los que se utilizan para la mayoría de los productos de aseo nasal y de aplicación nasal. Es en aerosol. Es en aerosol. Bueno, la pregunta es que ¿cómo se puede saber si los exosomas son derivados de las células troncales? Miren, esto es una situación que tiene dos vertientes. Una es, por una parte,
Criovida siempre ha traído con ustedes productos de innovación, pero productos que tienen un certificado de calidad. Entonces, básicamente ha iniciado y ha sido pionero con el uso de células mesenquimales, y esas células mesenquimales, a diferencia de muchos otros laboratorios, se acompañan de un certificado de calidad, y estas células están siendo propagadas y cultivadas bajo estándares. De la misma manera, también los exosomas tendrán un certificado de calidad y tendrán procesos que aseguren la efectividad y la dosis que se está vendiendo. La otra cosa que tendríamos que ver aquí es que les estaríamos compartiendo pues los protocolos de uso para que ustedes supieran cómo y bajo qué enfermedades son los que tienen mayor efecto terapéutico. Otra de las maneras, bueno, en las que nosotros podemos certificar que las vesículas son de células mesenquimales es que comparten ciertas proteínas, debido a que como las exosomas provienen de las células mesenquimales y tienen o comparten la misma membrana, tienen algunas de estas moléculas de señalización de la membrana. Entonces, nosotros también se debe de dar de como manera de un certificado también que compartan ese tipo de proteínas. Si en de alguna otra fuente se están obteniendo, pues ahí se puede identificar. Esto hablando de, obviamente, de exosomas que se están ahorita comercializando, que no tienen realmente un control de calidad. Muy bien. ¿Quisiera agregar algo más de eso? En efecto, como decía el doctor Rivas, los exosomas canónicos, o sea, los exosomas que necesitamos en este momento con urgencia, son aquellos que por su especificidad pueden atacar a las personas que se encuentran en condiciones críticas por el coronavirus 19. Entonces, es menester que aprovechemos de inmediato estos recursos que ponemos a su alcance para poder ayudar a todas las personas que lo necesitan y que están en esas condiciones críticas. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice Georgina Rosario, nos menciona que si con la utilización de anticuerpos monoclonales existe alguna contraindicación para el uso tanto de células mesenquimales o de exosomas. Yo creo que en este momento, si un paciente está recibiendo anticuerpos monoclonales, no debería recibir ninguna otra terapia biológica, dado que los anticuerpos monoclonales en la mayoría de los casos son inmunosupresores y son inmunosupresores muy potentes. Entonces, sin saber realmente de qué anticuerpo está hablando, si me atreviera a decir que fuera un anticuerpo monoclonal del tipo rituximab, del tipo daclizumab o del tipo de alectuzumab o alguno de esos, estaría completamente contraindicado. Si fueran anticuerpos monoclonales, por ejemplo, relacionados con antiangiogénicos, también creo que haber una contraindicación relativa, porque el uso del anticuerpo monoclonal antiangiogénico es precisamente para evitar la progresión de algunas enfermedades, y lo que vendría a hacer es contrarrestar el efecto del anticuerpo monoclonal. Tendría que ser un poco más específica la pregunta para realmente poderle dar una respuesta como tal. ¿Qué más? Okay. Bueno, tenemos muchas preguntas. Uh-huh. Tenemos muchas preguntas acerca de la activación de las células. ¿Mande? Bueno, tenemos muchas preguntas acerca de la activación de las células troncales mesenquimales, de cómo es que se activan o cómo es que se piden. Y las nuestras, de manera normal, las nuestras ya están activadas.
O sea que es la manera en la que normalmente se venden, no se necesita hacer una petición especial ni nada por el estilo. Bueno, por otro lado, nos mencionan acerca del protocolo del tratamiento del SARS-CoV o del coronavirus y cómo es que lo vamos a abordar, si lo vamos a tratar con el gobierno o en instituciones de salud pública o privada. En este momento lo que estamos pretendiendo hacer es un ensayo clínico, no es un tratamiento abierto para todos los pacientes y entonces estará tratándose de financiar a través de la iniciativa privada para un grupo pequeño de pacientes. Sin embargo, como esto es una enfermedad emergente y como esto se trata de un protocolo de investigación emergente, los resultados no tienen que tardar más de 5 a 6 semanas. Entonces, si esto funciona, estaremos dándoles esta plática acerca de que podrá volverse el tratamiento de elección, probablemente el único tratamiento de elección que haya en México en unas 5 o 6 semanas. Ajá. Ok, la pregunta es que qué pasa con las células que se quedan secuestradas en el pulmón y qué pasa con las todas que están en otros tejidos. Bueno, como les mostré en el modelo experimental, las células que se le suministran a una persona que no las necesita, una vez que se quedan secuestradas en el pulmón y pasan más de una semana, esas células se mueren. Entran en apoptosis y se mueren. Pero si esa persona tuviera el daño, y no estoy hablando del SARS, estoy hablando de diabetes, de enfermedad articular o lo que sea, esas células se quedan alojadas en el pulmón durante 3 días. Y ahí se activan y de ahí se migran a los sitios a donde son necesarias. Lo que quiero decir con esto es que en la enfermedad en SARS-CoV-2, que es lo que ahorita yo les presenté, lo que requerimos es que las células lleguen al pulmón y que entren en actividad inmediatamente. Entonces, de manera normal, lo que se está haciendo es, se suministran las células y buena parte de las células se van al pulmón y si no las requieren, entonces se mueren las células, pero si las requieren, migrarán hacia donde se requieran. Bueno, otra pregunta que tenemos aquí y que creo que es mejor para el doctor Fara que la conteste es que dice que si estas terapias innovadoras son solo para el territorio mexicano o se han tocado puertas en otros países latinoamericanos. No solamente en países latinoamericanos, sino también en otras partes del mundo. De hecho, parte del gatillo que detonó toda esta investigación surgió en otros países del mundo. Inicialmente en China, de donde surgió la pandemia. Ellos cayeron en la cuenta, como bien lo mencionó el doctor Rivas, que la causa de muerte de la mayoría de los pacientes que entraban a terapia intensiva era la tormenta de citocinas. Este proceso inflamatorio fuera de control. Entonces ellos empezaron a utilizar células troncales mesenquimales humanas para tratar esta condición y vieron que las únicas personas que recibieron esto, a diferencia de los que recibieron antirretrovirales, antivirales, medicinas para la malaria, corticoides, etcétera, etcétera, no salían con vida, por desgracia, de la terapia intensiva. Y las personas que habían recibido la terapia con las células sí lo hicieron. Seguido, sí, por supuesto. Es correcto. Doctor Humana de Costa Rica, nuestro presidente, el doctor Medina, le manda un saludo muy cordial y le agradece su participación en este foro. Por supuesto que vamos a hacer llegar a todos nuestros países hermanos del sur y eventualmente a todo el mundo este producto, porque la logística lo permite. Este producto, a través de tecnología de ultracongelación, se puede transportar
por periodos más prolongados y también se puede descongelar, también hay un protocolo para hacerlo, pero para ser utilizado sin la caducidad que tienen al día de hoy las células troncales mesenquimales. También quiero hacer énfasis en el hecho de que los exosomas no vienen a sustituir a las células mesenquimales humanas. Vienen a fungir como un coadyuvante para potenciar sus efectos. De hecho, los efectos terapéuticos de las células troncales mesenquimales son esos efectos parácrinos que secretan los factores tróficos, que les estamos llamando en este momento precisamente exosomas. Entonces, dicho de otra forma, de manera más simple, los exosomas son el resultado de administrar células troncales mesenquimales en el organismo después de haber sido activadas. Pero el efecto, como decía el doctor Rivas, se potencia por todas las características que habíamos mencionado. Una de ellas es la facilidad que tiene para atravesar la barrera hematoencefálica y las investigaciones que hay para disminuir el daño causado por la reperfusión, que es una paradoja, y todas las enfermedades que se deslindan del daño endotelial en el organismo. También de la diabetes y de otras enfermedades, pero no solamente estamos promoviendo el uso de esta novedosa terapia celular para el tratamiento de las patologías. Recuerden que tiene un extensivo uso también para terapia de antienvejecimiento y rejuvenecimiento y de regeneración celular. Entonces, el abanico de oportunidades está abierta y somos los pioneros, me complace en decirlo, en esto que es la punta de lanza tecnológica de la nanotecnología en medicina. Ok. Un paciente en recuperación solo con tratamiento de prednisona podría establecer un tratamiento celular con exosomas. Un paciente que está en recuperación de COVID. Sí. Ok. Bueno, hay una cosa muy importante. Para empezar, un paciente que está en recuperación de COVID no debería de tener esteroides. Pero sí, claro que debería de tener un mejor tratamiento, y un mejor tratamiento podría ser este. Entonces, o sea, mi recomendación sería doblemente es remover el esteroide lo antes posible y convertir a una terapia más adecuada y que podría ayudarle más que el simple esteroide. Como comenta el doctor Rivas, yo simplemente quiero agregar que no debería estar en una terapia con esteroides en este momento, porque si bien es cierto que tienen efectos antiinflamatorios, también van a deprimir de forma muy importante el sistema inmune, cosa que no sucede con la terapia de células mesenquimales humanas en combinación con los exosomas, que lo que hacen es inmunomodular el sistema inmune, no inhibirlo, como lo hacen las drogas esteroideas. También preguntan si se puede utilizar al mismo tiempo que el inmunofan. Creo que se refieren exactamente tanto a las células como a los exosomas, ¿verdad? Ok. Bueno, cualquiera de los de estos dos tratamientos son perfectamente compatibles con el inmunofan. El inmunofan lo que ayuda es también a reforzar el sistema inmune y, bueno, las células y los exosomas van a tratar a la enfermedad en específico. Nos preguntan si en un paciente con colitis ulcerativa crónica inespecífica y la actual terapia con esteroides tendría cabida el tratamiento con exosomas en fase inflamatoria. No tengo como tal ahorita en mente algún estudio concreto que haya mostrado efectividad en colitis ulcerativa crónica inespecífica. De hecho, en enfermedad intestinal inflamatoria, en Crohn o en CUSI, cualquiera de los dos,
No recuerdo ahorita que haya alguna indicación precisa de los exosomas, pero sin embargo sí quisiera hacer un análisis que podría a lo mejor dar luz a si esto podría ser o no. Recordemos que la enfermedad crónica en el CUSI es una enfermedad premaligna. Entonces, al ser una enfermedad premaligna o precancerosa, debería de ser excluida para el tratamiento con células mesenquimales o para exosomas, porque son las contraindicaciones más claras. Entonces yo diría que la respuesta debería ser no, pero digo, francamente no he encontrado ninguna evidencia ahorita que recuerde. Bien, estamos por cerrar esta sesión de preguntas. Por favor, háganos llegar todas sus preguntas al correo info@criovida.com.mx. Repito, info@criovida.com.mx. Criovida con la primera es Y y la segunda es I latina. Sí, con muchísimo gusto vamos a responder todas sus preguntas a través de ese correo electrónico. Pues es indescriptible el honor de haber compartido este foro con dos científicos de la talla de ustedes. Muchas gracias por su participación. Unas palabras para cerrar este foro, nuestro presidente y nuestra directora general, la doctora Suyé Zuénaga y el doctor José Medina. Pues antes que nada agradecerle su paciencia, pues esta conexión que ha sido un poco larga, pero creo que de mucho provecho y muy productiva en el lanzamiento pues de este producto que, como ustedes bien lo saben y se ha mencionado, pues es muy innovador, donde falta mucho camino obviamente por recorrer y por descubrir de las mismas, del mismo producto. Por eso ahorita nosotros lo estamos recomendando como un tratamiento coadyuvante y como ustedes saben, el compromiso de Criovida de convertirse en un centro biotecnológico, pues va muy en serio. Desde que integramos el comité científico que ustedes ya conocen, con Kaplan, el doctor Diego Correa, el doctor David Rivas, la doctora Laura Girolamo en Italia. El compromiso de este comité es precisamente ese, ¿no? Lo que ofrecer productos innovadores, estar a la vanguardia, pero sobre todo garantizar, como el doctor Rivas bien lo comentó, garantizar la calidad del mismo. Como ustedes bien lo saben, Criovida ha sido pionero en América, en tratamientos innovadores como son las células troncales mesenquimales, y ahora estamos siendo con el producto de exosoma. Como bien lo saben, hay otras empresas, o no empresas, porque ni siquiera esos son, creo yo, personas, vende productos, vende células, vende exosomas, y obviamente el compromiso de nosotros es ofrecer productos de calidad o productos 100% certificados. Nosotros hemos sido pioneros en este certificado que ustedes conocen. Posteriormente salieron estas personas, múltiples empresas o personas que venden células diciendo que ellos también hacen este control de calidad. Y les quiero dar un anuncio. Tenemos información, aprovechando el foro, que no es el caso, pero hay información contundente que me gustaría presentarles de la misma manera que lo estamos haciendo hoy por Zoom, y creo que lo podemos hacer este mismo viernes. Podemos fijar la hora a las 6, si bien les parece, a las 6 de la tarde igual, para conectarse y presentarles por qué Criovida es pionera, por qué Criovida es única, sobre todo en el control de calidad que bien mencionaba el doctor Rivas, y cómo las otras empresas les vamos a demostrar cómo están utilizando nuestros mismos controles de calidad, pero el descaro es que utilizan nuestros exámenes tal cual, pues, o sea, sí, nada más modificando o tratando de alterar, pero bueno, es información relevante que les queremos presentar para demostrarles por qué Criovida es un centro biotecnológico y por qué los productos de Criovida están comprometidos con la calidad y con la bioseguridad, sobre todo para garantizarle al paciente
la inocuidad del producto, pero sobre todo ustedes, colegas médicos, para garantizarles también que lo que están ofreciendo es un producto 100% bioseguro y es un producto 100% de calidad, y lo cual pues garantiza la continuidad de su labor como médico, porque ustedes saben que ustedes son los intermediarios ante el paciente y exponen ustedes su título, su prestigio, ¿verdad? Entonces, esto lo hago, digo, la invitación la hago externa, pues, para este viernes nosotros demostrarles pues lo que ha venido sucediendo con estas personas. ¿Este viernes no se trabaja? Ah, el viernes no se trabaja. Ok, el viernes no se trabaja, una disculpa, pero lo podemos hacer el sábado. ¿Les parece bien a las 12 del día que lo hagamos? Y daremos las pruebas contundentes pues que tenemos, sobre todo pues, de cómo han venido utilizando descaradamente nuestros exámenes que nosotros hacemos de una manera exclusiva, ¿no? Pero bueno, les dejo a la doctora Suyé para que les dé también su opinión de este nuevo producto, del enfoque que se le va a dar, de no prometer tampoco, no estamos pretendiendo prometer grandes cosas como otras compañías que los están comercializando, lo vienen haciendo. Nosotros vamos a ser muy cautelosos y vamos a investigar primero, ¿verdad?, en las patologías, y vamos a demostrar el uso del mismo, y los resultados se irán publicando en las revistas de prestigio a nivel mundial. Y como lo mencioné anteriormente, nuestra bióloga maestra en ciencias, Clarisa, está actualmente en la Universidad de Miami haciendo se puede decir un postdoctorado, una investigación exclusiva de exosomas. Y ellos allá en Miami, con el apoyo del doctor Diego Correa, estarán haciendo publicaciones de todas las investigaciones que se hagan sobre el tema de exosomas, pero también se ha estado haciendo investigación de nuestro producto de las células troncales mesenquimales, sobre todo las endometriales. Próximamente, en un par de meses, yo creo, se publicará, o 3 meses a lo máximo. Obviamente todo se retrasó por la pandemia y por los problemas que actualmente hay en Estados Unidos, pero se publicará la caracterización que se hizo a nuestras células endometriales en Miami. Enviamos muestras de nuestro laboratorio directamente a la Universidad de Miami, se hicieron esta caracterización y los resultados son verdaderamente sorprendentes. Ya se les dio una presentación en días pasados sobre resultados parciales que tuvimos, pero la publicación final, obviamente en estas revistas saldrá a la luz, pues, en los próximos meses. Bueno, sin más, les dejo con la doctora para que les dé la impresión, la doctora Suyé Sonaga, que es nuestra director médico, para que les dé pues, la impresión que tiene sobre este nuevo producto. Gracias. Pues primeramente agradecerles a todos los que se tomaron el tiempo por conectarse, por permanecer con nosotros tanto tiempo. En verdad, muchas gracias. Más la verdad se nos alargó un poquito. Hay muchas preguntas todavía por responder. Las vamos a estar contestando una a una. No tuvimos tiempo, se nos prolongó, pero sí vamos a responder cada una. Como bien lo comenta el doctor, es muy importante el hecho de... El doctor lo dijo, se dijo en el simposio, la intención de Criovida es llevarla a una empresa biotecnológica. Se está trabajando para lograrlo y lo estamos demostrando, en estar metiendo productos innovadores, estar a la vanguardia y todo demostrado con calidad. O sea, todo lo que Criovida menciona que hacemos es porque en verdad lo estamos haciendo, porque tenemos el respaldo de este comité científico, que cada uno de los doctores nos aporta su granito de arena para en verdad llevar esta empresa biotecnológica. Que tengan la seguridad que el producto que están adquiriendo es producto estudiado, producto con un buen certificado de calidad, que en verdad hacemos cada una de las pruebas porque nos interesa llevarles eso de calidad, porque sabemos que son productos intravenosos, sabemos el compromiso que nosotros tenemos con cada uno de nuestros pacientes. Y digo, no voy a repetir lo mismo, pero nada más que quede claro, que quede como un resumen de todo esto, presentaciones buenísimas que nos presentaron nuestros compañeros. Pues el exosoma no viene a sustituir la célula, que quede claro, no viene a sustituirla. Es un coadyuvante más a las células, es un tratamiento extra que se ponen con las células. Los estamos enfocando
principalmente ahorita en dos patologías, en dos ramas de la medicina, que son todas las patologías neurológicas, porque sabemos que es donde más estudios hay, y en todo el área de reperfusión sanguínea. Entonces, van a ser nuestros principales enfoques, les estamos mandando fichas técnicas, les podemos estar compartiendo artículos y todo, porque es donde más estudios hay. ¿Que se van a utilizar en otras patologías? Sí, pero vamos a ir analizando en qué patologías sin afán de engañar a nadie. Entonces, otra de las ventajas enormes que tiene el exosoma es su fácil, van a tener mucho más fácil acceso a ellos porque se mandan congelados. El exosoma se manda congelado y ustedes lo van a poder tener, colegas médicos, lo van a poder tener en el congelador de su consultorio, y la forma de aplicar solamente es descongelarlo 24 horas a la temperatura entre 2 y 8 grados, que es la del refrigerador, y van a poder aplicarla. Entonces, por vía intravenosa, pero es importante que sepan esto, pues ustedes van a poder tener ese tratamiento. Yo sé que nosotros enviamos a toda la República, que tenemos pensado estar enviando al extranjero, pero la ventaja va a ser esta: ustedes van a tener ese producto ya con ustedes para poder iniciarle un tratamiento al paciente en lo que le llegan lo que son las células troncales. Eso es uno de los beneficios que nos va a ayudar a tener todavía mejores resultados con nuestros pacientes. Y les estaremos compartiendo, como lo digo, artículos, publicaciones. Muy importante lo que hizo el doctor Medina, las publicaciones que se van a empezar a presentar por parte de nuestra maestra en ciencias Clarisa, que está en Miami. Son presentaciones que ya las tienen, son artículos que ya están terminados. Por esta pandemia se ha retrasado un poco, pero ya es donde aparece Criovida. O sea, Criovida ya es parte de estas publicaciones. Nuestra doctora en ciencias, Lili, también ya hizo una presentación, ya hizo su tesis con las células también de Criovida, de exosomas. Entonces, todo eso les vamos a estar compartiendo de lo que en verdad Criovida está participando. Eso nos enorgullece enormemente y es lo que queremos compartirles, de que ustedes tengan la seguridad de que están con la mejor empresa. Sí, y bueno. ¿Se pueden también descongelar por baño María? Bueno, sí, claro, esa es otra forma y muy práctica, porque se puede hacer la descongelación por medio de baño María. Es un baño María a temperatura controlada. Tendrán que adquirir su baño María, les enseñaremos cómo se va a realizar la descongelación y ese en el momento se puede aplicar. O sea, si el paciente les llega y dice, ahorita quiero mi tratamiento, en ese momento van a poder hacer la aplicación por una descongelación a baño María. Les estaremos diciendo bien cómo va a ser todo el proceso. Nada más, ahorita quisimos hacer el lanzamiento, que los conozcan, no generar confusión, pero estaremos mucho en contacto con ustedes. Bueno, no resta más que reiterar la invitación para este sábado a las 12 conectarnos. Es de verdad importante la información que vamos a dar y muy contundente de por qué Criovida es la empresa líder, la empresa número 1, la empresa que está comprometida con la calidad, y les vamos a demostrar que nosotros tenemos, como siempre lo he venido diciendo y no es palabra, el mejor y el único control de calidad que se le hace a las células mesenquimales troncales. Y lo vamos a demostrar, cómo somos los únicos. Ya van a ver, el sábado es muy interesante la información que les vamos a dar y pues cómo vamos a tumbarles pues todo ese circo que traen, ¿no? Y diciendo, yo también lo hago, yo también hago lo que ellos hacen. Creo que es muy fácil hablar y es muy difícil demostrar. Yo les he venido invitando, colegas, a que exijan esos resultados. Ahora lo que hemos descubierto es demasiado, pues, obviamente triste por ustedes, porque pues obviamente los han engañado todo el tiempo y tenemos las pruebas de cómo utilizan nuestros resultados de lo que enviamos a laboratorios certificados, ¿sí? Los han hurtado obviamente la empresa, personas que aquí han estado, los han maquillado para decir, pero cometieron errores que les vamos a demostrar, donde pues descubrimos que esos exámenes eran nuestros, no son de ese laboratorio, de esos laboratorios. Entonces el sábado los esperamos a las 12 del día, ¿sí? Y bueno, pues agradeceríamos por sus comentarios de apoyo, obviamente, y pues estamos a la orden para contestar, como bien lo dijeron, todas las preguntas que nos hagan llegar a través de ese correo que ya se les dio y las van a contestar personalmente los científicos de la empresa.